precisamente en este mismo estadio. Y enseguida el inicio del encuentro. La primera ocasión para el Tenerife a la salida de este córner. El balón llegará rebotado hasta Mata, que dispara sí, pero Bullo sujeta con mucha facilidad. La respuesta del Real Madrid. Centra a Mavisca. Sacará a César Gómez de chilena. Continúa la jugada, despeja Paqui. Despeja también Chano. El balón llega a Sandro y su centro lo va a peinar Raúl. Bulubasic, muy atento, detiene sin problemas. Raúl, que enlazó prácticamente el vuelo de regreso del Mundial Juvenil con este a Tenerife. Lo mejor del Tenerife en la primera mitad. Pared, Pizzi, Felipe, juega Juanele y envía un magnífico pase a Pizzi. Lo va a salvar Bullo de manera muy poco ortodoxa y con los pies, con los tobillos prácticamente. Y enseguida el 0-1 en la que era prácticamente la primera intervención de Zamorano en el encuentro. Pase de Martín Vázquez y trayazo del chileno. Pues sí hay un ejemplo de lo que es la suerte del campeón. Este debe ser de parar Bullo el 1-0 al 0-1. Obra de Zamorano, que lleva ¿cuántos, Juan? 27 goles. Impresionante la racha de Zamorano. En 4 partidos seguidos se lleva marcando, 6 goles lleva. Zamorano a lo largo de todo el encuentro muy atento, muy rápido y con mucha hambre de gol. Otra réplica del Tenerife. Va a centrar Pizzi desde la izquierda. Mata le gana la acción a Bullo, pero su centro lo va a despejar Chendo. Chendo, que por cierto parece consolidado en ese puesto de lateral derecho. Aunque es más que probable que Quique Flores esté recuperado ya para el próximo partido. De nuevo el Madrid a la carga y todavía una ocasión antes del descanso. Buen centro de Sandro, galopada de Lasa y remate de Zamorano al lateral de la red. Ya lo vemos ahí, faltaban apenas 20 segundos para el final de la primera mitad. Centro de Sandro, Lasa, muy forzado, y Zamorano también en carrera. Zamorano, Sandro, Martín Vázquez, Fernando Redondo han sido los mejores jugadores hoy del Real Madrid. Estamos ya en la segunda mitad. El Madrid controló el encuentro. Quizá le faltó ambición para lograr un resultado más amplio. El pase era de Martín Vázquez y remate de Zamorano a la media vuelta. El control es muy bonito. La maniobra en sí también lo es. Ahí está repetida. Se prepara la pelota, se gira y dispara a la media vuelta, muy cerca del palo. La jugada curiosa del encuentro. Chendo a Alfonso. Lo que pasa es que Alfonso estaba calentando. Todavía no había salido al campo. No sé si, por cierto, tienen que calentar en ese lado. Creo que tienen que calentar en otro. En el caso se equivocó Chendo con el chándal. El Madrid jugando a la contra. Pared entre Zamorano y Sandro. Balón de Sandro buscando la entrada del chileno en velocidad. Y Bulubasic envía el balón a córner. Y atención a la trayectoria del Madrid, que lleva de 8 puntos los 8 ganados. Balón de Sandro, que inicia también la jugada para Raúl. Quiebra y Amavisca no llega a su centro. Lo tiene Bulubasic. Y jugada a la contra del Tenerife. Inicia Felipe, balón para Juanele. Llegará hasta la frontal del área, pero su disparo lo sujeta muy bien Paco Bullo. El Tenerife se va a quedar con 10 en esta acción. Mala suerte de Felipe. Se hace daño al pisar y se le bloquea el menisco de la rodilla derecha. Ahí. Cierto es que es el quiebro de Sandro el que despista totalmente a Felipe. El Tenerife había hecho los 2 cambios y por tanto se queda con 10. Y con 10 la mejor acción ofensiva del equipo insular. Llorente hace 2 quiebros, su centro lo va a cabecear alto Conte. Lo veremos repetido. Ese es el centro. Conte ganando la acción a la defensa. Y rápidamente la respuesta del Madrid. Martín Vázquez para Raúl, balón a Zamorano y Bulubasic. Ya calentaba Laudrup, que en la segunda parte tuvo su oportunidad en el equipo madridista. Alfonso entró por Amavisca y Laudrup por Raúl. Otra ocasión del Tenerife. Quinilla disputa el balón con Hierro. Finalmente conseguirá centrar. Más que centrar, envía un verdadero obús y Conte hace lo que puede para intentar rematarlo. Quinilla había entrado por Pizzi, que por cierto se retiró silbado el delantero internacional. Y este es el momento al que te referías, Paco. Es la primera vez que Laudrup entra como reserva en un partido. Faltaban menos de 5 minutos para el final, poco pudo hacer el danés. Y con el tiempo casi cumplido, ese disparo alto de Ramos. Era la última ocasión del Tenerife. Se llegaba así al final del encuentro, 0-1 para el Real Madrid. Y con esta victoria, por si no era suficiente lo que había sucedido a lo largo de la tarde, el tropiezo del Deportivo, la derrota del Barcelona, todo pinta de color de rosa para el conjunto madridista, que se pone ya con 8 puntos de ventaja sobre el Deportivo de La Coruña y además con una cifra de positivos 18 que realmente harían campeón en cualquiera de las ligas pasadas. Y más teniendo en cuenta, repito, que van tropezando los que le siguen. Por ejemplo, otra vez el Barça, que es el único club de Europa que siempre ha estado clasificado para competiciones europeas. Y sin embargo, este año, Esteban Cuesta, la cosa se le puede complicar. Así es, se le está complicando bastante al Barcelona, sobre todo por ese tropiezo que ha tenido hoy en Sevilla, merced a ese equipo, el conjunto andaluz, que no se amilano cuando vio que tenía el marcador en contra.
supo remontar el 0-1, pero antes el pasillo de honor, como no, para los filiales, para los sub-19 del conjunto hispalense, que se han proclamado campeones de liga de su categoría. El control de Moya inicialmente y la parada de Lopetegui. La noticia, la alineación del Barça. Angoy al banquillo, Lopetegui titular, Busquets recuperándose. Por primera vez titular en la liga con el Barcelona, Lopetegui. El centro de Iván no llega a rematarlo Stoichkov. Y ahí es Rafa Paz el que empalma desde ahí con la zurda, mandando el balón fuera. Moya se va por velocidad. Ve a Zucker a la derecha y este dispara, obligando a intervenir a Lopetegui. Tuvo buenas actuaciones, con otras no tan buenas. Y este es el penalti de Jiménez a Stoichkov. Penalti que rescataremos luego, pero Joaquín Ramos Marcos, ya podemos adelantar que era penalti claro el de Jiménez sobre Stoichkov, ¿no? Sí, por supuesto, el penalti es claro en esta ocasión. Pues lo lanzó Koeman y puso el 0-1 en el minuto 12 de partido. Las cosas se le ponían bien al Barça. Parecía que iba a ser, que encaminaba una victoria fácil. Y fíjense ahí el pase a lo Laudrup de Rafa Paz y como Sergi salva prácticamente bajo los palos. Ocasión para el Barcelona. De cabeza Jordi Chique Vigristain, pero muy atento Unzue. Y en el minuto 22 la mala suerte se ceba con Sergi, que intentando despejar ese balón lo mete en el fondo de su portería. Era el empate a 1. Presionaba el Sevilla, se vino arriba, como decíamos, no se amilanó cuando vio que tenía el marcador en contra, antes al contrario, y buscó constantemente la victoria. Y observen ahí lo que ha pasado, porque los codos, una vez más, de Koeman hacen de las suyas. Sí, ha tenido suerte que no lo haya visto el árbitro, porque eso es agresión y penalti además. Pues no pido nada el señor Santamaría Uzqueda, y otra caída ahí por posible empujón de Ferrer. Bueno, yo diría que eso es una lucha por la posición del balón, yo ahí no veo penalti. Es Jordi el que lo intenta, desde lejos y sin puntería. Empezaba a desesperarse el Barça, que veía que le faltaban recursos. De nuevo Jordi. Y Unzue, que está muy atento. Y ahí nace el gol del Sevilla. Con esa parada de Unzue al disparo de Jordi, esa pared de Moya y Monchu, que encara así a Lopetegui, consiguiendo el 2-1. Monchu, que hoy además ha metido 2 goles, protagonista de un partido. Por cierto, porque además Monchu no es titular indiscutible precisamente en la alineación del Sevilla, pero hoy había dado descanso a Dumitrescu Luis Aragonés. Pues se venía arriba el Sevilla y aquí tenía otra ocasión de lujo. La cabeza de Cortijo y el mismo Monchu se asustan. Madre mía, qué golazo podría haber sido. Y aquí observen, porque se lesiona Hagi. Había salido en el segundo tiempo, llevaba 9 minutos en el terreno de juego y puede que tenga rotura del ligamento lateral interno. Parece mentira, pero es la 6ª lesión en esta temporada de Jika Hagi. Y ahí es nuevamente Moya el que se revuelve y Lopetegui acertadísimo. Y en el minuto 59 va a llegar el 3-1. Rafa Paz es el que centra y observen el golazo de Monchu, de chilena, para quitarse el sombrero. Cierto que rompía más o menos ya en este instante de partido con ese 3-1 en Sevilla la tradición de perder en feria en casa. Pues sí, parece que es una mala época para el conjunto sevillano, la feria de abril. En esta ocasión no ha podido ser mejor. Y ahí llegaba el 3-2. Abelardo de cabeza remataba esa falta sacada por Koeman. Este gol es noticia, es el primero que encaja el Sevilla de cabeza. Y pudo todavía aumentar mucho más la cuenta el Sevilla. Aquí no aprovecha la ocasión, o no la aprovecha el Sevilla, o está muy atento y muy bien el portero del Barcelona. Y observen el gol. Soler dobla a Tevenet, que acababa de salir, y así, por entre las piernas de Lopetegui, consigue el 4-2. Por fin le ha tocado marcar un gol a Soler, que ha dado 7 goles. Hoy lo ha marcado él. Preocupante marcha del Barcelona. No es la primera vez en esta liga que encaja ya 4 tantos. Y ahí cae Tevenet en el área azulgrana. Y pudo también Santamaría Uzqueda pitar penalti, porque lo que hace Abelardo es poner la zancadilla a Tevenet. Y lo que hace Koeman es intentar ese golazo que hubiera sido desde el centro del campo. No sorprendió a Unzue.
Y al final del partido la victoria sevillista por 4-2. El Barça se pone con se queda con 38 puntos. En cuestión de 5 puntos hay inmersos hasta 10 equipos, así que por eso decíamos que puede tener complicada su clasificación europea el FC Barcelona, que tiene una situación preocupante en cuanto al juego se refiere. El Deportivo de La Coruña es el próximo rival del Barcelona. Hoy jugaba sin Fran, lo hacía el segundo clasificado en casa del segundo, pero por la cola, del Valladolid. Y no hubo ni un gol. Chus del Río, buenas noches. El partido ha sido pésimo, buenas noches. Y el Deportivo puede haber dicho adiós a la Liga por la distancia que hay en puntos sobre el Real Madrid, pero sobre todo lo ha dicho por el juego que ha desarrollado a lo largo de toda la tarde en el nuevo José Zorrilla. Empate sin goles en un partido en el que el Valladolid, el conjunto entrenado por Fernando Redondo, perdonó, sobre todo en 2 ocasiones de Benjamín y una de Nilsson, 2 de ellas en los últimos instantes del encuentro. Hubo que esperar hasta el minuto 34, han oído bien, 34, para ver la primera acción un tanto ordenada del encuentro. Es este remate de Benjamín, la jugada entre el mismo Benjamín y Nilsson. Acabó atrapando Liaño. Ahí está el autor del remate. Y fíjense porque Liaño, que ahí ya parece que cojea, al sacar de puerta, directamente pide el cambio al banquillo del Deportivo de La Coruña. Estaba ya calentando Agustín Elduayen, Arsenio da la orden inmediatamente y se produce el relevo. Se retira Liaño y salta al terreno de juego Elduayen. Pues Deportivo, Barcelona y Albacete, los equipos que han hecho titulares a sus 3 porteros. Y lo primero que tuvo que ver Elduayen fue este remate, que se fue fuera por muy poco, de Belodedici. Baraja había lanzado la falta. Y esta es la ocasión del Depor en la primera parte, el remate de salto de José Ramón. Hoy capitán del equipo y con el número 10 en ausencia de su hermano. Así se llegó al descanso, poco juego, pocas ocasiones y claro, sin goles. En el segundo tiempo el Valladolid empieza con mejores intenciones. Taconazo de Nilsson, pase de Martín, tiene que despejar Rivera. Y Bebeto creó muy poco peligro. Ahora va a recibir de Adolfo Aldana. Pero no puede ni siquiera disparar sobre la portería de César. Había sido duda Bebeto por una molestia en la rodilla, pero al final jugó de titular en el equipo de ese hombre, de Arsenio. Primer cambio en el Deportivo, se retira Aldana, entra al terreno de juego Alfredo. Y el Valladolid vuelve a disponer de una buena oportunidad. El balón de Benjamín, Belodedici y el disparo final de Baraja por encima de la portería, ahora defendida por Elduayen. La oportunidad es clara ahora para el Depor, Bebeto, pero Marín López había indicado fuera de juego en la posición inicial de Manjarín. Donato lanza esa falta, César Sánchez envía a córner, aunque Marín López, a instancias de su línea, señala saque de puerta. Y llega la jugada polémica del encuentro. Manos en la misma lateral del área de Boro. Vamos a ver la repetición, Joaquín. Sí, porque Boro, ¿te refieres a que lo para con la mano apoyada en la línea? Sí, Mano en la penalti, línea. penalti, Pero y es luego que explicaremos por qué. Quizá lo más grave es eso. Se lanza la falta con el balón sobre la línea lateral del área. Eso es imposible. Sí, sí, porque tenía que haberse lanzado desde el punto de penalti en ese caso, ¿no? Yo creo que ese Marín no se da cuenta de ese detalle. En cualquier caso, fuera de la línea En cualquier lateral caso. del área. Julio Salinas sustituía entonces a Bebeto, muy apagado durante todo el encuentro. Tampoco aportó nada positivo Julio Salinas al ataque del Deportivo de La Coruña. Esta es la gran ocasión del Valladolid. Nilsson la envía a la derecha de la portería de Agustín Elduayen. Quedaban menos de 10 minutos para acabar el encuentro. Entonces, Alberto fue sustituido entre pitos del público por Iñaki. Y el Valladolid dispuso de una última oportunidad. Balón de Torres Gómez, que ve perfectamente a Benjamín, y el remate de este se va a la izquierda de la portería de Elduayen. Lo dicho, que el Deportivo ha sacado un punto esta tarde del nuevo José Zorrilla. Lo ha perdido el Valladolid en su lucha por evitar el descenso, pero quizá ha merecido más el conjunto local. Y el Depor ahora a recibir al FC Barcelona. Esa mano que hemos visto de Boro, ese primer error de Marín López,
Es solo el primero de una cadena que empieza con este partido que a continuación les ofrecemos. Y no es otro que el enfrentamiento del Atlético de Madrid frente al Albacete. Atención, porque Gracia Redondo no solo se ha tragado esa clamorosa falta de Caminero sobre Salazar. Y cuando llega a la recta final de la Liga parece que son más graves todavía los errores, puesto que los equipos ya se lo juegan todo y a veces a la desesperada. Juan Carlos Crespo de nuevo en el Calderón, goleada del Atlético. Efectivamente, un 4-0 que puede sorprender. Hay muchas decisiones cuando el encuentro estaba por decidirse que podrían haber cambiado el resultado del mismo. Joaquín nos contará cómo estuvo Gracia Redondo. Esta es la llegada de Gil al palco, aplaudido por los aficionados que se sentaban más cerca de él. Y enseguida la primera acción del partido es la que hemos visto en la imagen del día, la patada de Caminero a Salazar. Es que es terrible, vamos. Sí, juego brusco grave que está tipificado perfecto en el reglamento. Eso es expulsión, pero automática. Aunque sea el primer minuto, que yo creo que por eso Gracia Redondo le ha aguantado. El primer segundo. En los primeros minutos del encuentro dominaba el Albacete. Ha sido Derticia quien lo ha intentado. Lo vamos a ver repetido. El balón había quedado suelto y el argentino la enganchó. A ver, se lució, desviando el balón a córner. El Atlético de Madrid no llegaba al área y el Albacete muy poco. Esta incursión de Santi no va a encontrar el remate de Cordero. Más roces. Y en los roces, este es por cierto Benito Floro, en los roces está siempre por medio Caminero. En esta ocasión recibe de Derticia. Caminero, que ha sido hoy el mejor jugador del Atlético, aunque ha habido otro como Kosicki que haya metido 2 tantos. Vamos a ver el lance repetido. Ahí. Si no me equivoco, ese era el pómulo malo, ¿eh? Sí, efectivamente. Muestra de las pocas ideas del Atlético de Madrid con 0-0 en el marcador. Jugada entre Dobrovolski, Tomás, Caminero, Manolo. Nadie encuentra la manera de llegar a la portería del Albacete. Y sin embargo, en medio de la confusión, la jugada del gol. Esta falta de Santi sobre Caminero. Por cierto, Santi ve aquí la primera tarjeta amarilla. Luego sería expulsado. Ese es el momento. Y que es justamente amonestado por la zancadilla Caminero. Pues lanza Dobrovolski, cabecea mal López. El balón queda suelto en el área pequeña y lo aprovecha Caminero. Por cierto, escuchamos a Pachi Ferreira arengando a la grada tras el gol. Lo vamos a ver en la repetición. Dobrovolski, López, Caminero. Y escuchamos a Pachi Ferreira. Dejar de mirar, vamos. Y aquí Caminero se convierte en el máximo goleador del Atlético. Otra acción polémica, Joaquín. Manolo cae ante Ferreira. Por cierto que Manolo vio la tarjeta amarilla. Acción dentro del área. Esa no es igual que la de Caminero precisamente, pero protesta. Y la verdad es que le hace penalti a Manolo, ¿no? Penalti de Ferreira Manolo y por protestar se lleva la tarjeta. Eso es todavía peor en la actuación de Gracia Redondo. Santi estuvo a punto de batir a Abel en esta jugada. El pase había sido de Manolo. Sabes que salva a Abel, pero después envía el balón al lateral de la red. También va a probar fortuna Salazar, un trayazo que pasa entre las piernas de López y que sujeta a Abel, que se enfadó muchísimo con su defensa. Y enseguida otra acción polémica. El Albacete se queda con 10. Falta de Santi a Caminero. Era la segunda amarilla y por lo tanto la expulsión de Santi. Joaquín. No se ve muy claro, no parece que le haga nada, pero la verdad es que si hay falta, entiende Celino que es la segunda amarilla, no me parece, sigo diciendo que no es tan grave como la entrada de Caminero. Esta, sin embargo, sí mereció la tarjeta amarilla a Cordero y no se la sacó. Aquí al descanso los ánimos calientes. Estamos viendo esta tangana y todavía veremos otra acción desagradable. Como queda dicho, esta falta es de Caminero, de Cordero a Caminero, y esta otra es de Caminero a Sotero. Esa patada. Ni que decir tiene lo que se estaban jugando. Los dos equipos empezaban esta jornada en promoción, empatados ambos con 25 puntos. Volvió a tener suerte Caminero ahí, porque si lo hubieran visto... Una curiosidad, Kosicki llevaba el 10 porque había marcado con ese número, con la selección polaca. Y ha sido el autor de esa jugada que después ha rematado fuera Manolo. Y enseguida la réplica del Albacete, el disparo de Bielisa, que tropieza en Toni y va al palo. Y enseguida otra acción polémica. Dobrovolski reclama penalti, aunque más bien parece que se deja caer, Joaquín. Que se deja caer. Ni lo toca. Coco, me parece que es el defensor. A partir de aquí el Atlético de Madrid estaba desmelenado. Recordamos que contra 10. Caminero para Dobrovolski, quiebra a Sala y su disparo se marcha fuera. Así lo vivió Alfio Basile. La jugada del 2-0. Pase de Solozábal a Kosecki en posición dudosa. La cámara no nos va a aclarar la situación de Kosecki. Y el encuentro empezaba a estar encarrilado. Ha ido a golear el Atlético de Madrid en el día que le faltaban sus dos delanteros titulares, Kiko y Valencia, junto con Caminero. La verdad es que cuando recibe ahí, perdona Paco, está en posición legal. Está en línea con la defensa y por lo tanto, posición legal.
Pues enseguida el 3-0 en pleno Festival del Atlético de Madrid. Pase de Koseki y remate de Yeli. Ex del Albacete, que casi ni celebra el gol. El control es magnífico. Y el 3-0 que dejaba las cosas absolutamente resueltas por el Atlético de Madrid. Pero faltaba un gol y lo vamos a ver enseguida. Centra Manolo y vuelve a rematar Koseki con ese número 10 que Alfio Basile le impuso porque se lo había visto en la selección polaca. Que en un partido ha doblado su acierto rematador de toda la temporada. Sí, porque en 30 partidos llevaba un solo gol. Y 2 en una sola tarde para Koseki. Y este es un gran gol, por cierto. Pues todavía tenía hambre el polaco porque lo volvió a intentar. Pues es que en esta ocasión Molina respondió perfectamente. Balón a córner. Se llegaba así al final del encuentro y vamos a ver a Gil saliendo del palco. La verdad es que más que alegría, lo que mostraba era un suspiro. Por cierto, Gil hoy no ha hecho declaraciones. También noticia. Y seguramente también buena noticia. Nos vamos al partido que ha tenido emoción hasta el último instante. Se decidió al final en San Lázaro entre Compostela y Sporting de Gijón. Y enseguida la jugada del 1-0. Vamos a ver esta falta de Muñiz a Christensen. Lanza Fabiano. Y Ojen, con muchísima habilidad, abre el marcador. El goleador del Compostela, 10 tantos en la liga. Veremos en la repetición cómo mete, casi sin que se aprecie, la pierna izquierda y descoloca a Blanedo. Esta creo que es la primera derrota del Sporting con García Cuervo. La mejor ocasión del Sporting en la primera mitad: centra Sabou, cabecea Pierre y Raúl remata alto de tijera. Y en la jugada que viene el Sporting se va a quedar con 10. Patada sin balón de Lediakov a Fabiano. Lo veremos repetido. El grito le ha pillado. Estaba muy cerca y además es justo que haga eso porque la patada se la pega a Fabiano, ¿no? Fíjate que está con los brazos apuntando hacia el balón, pero está Pero todavía estaba mirando de reojo, sí. Pues sin Lediakov y sin Hugo Perendi Morales, que eran las dos ausencias hoy del Sporting. Seguían los ataques del Compostela. Centra Christiansen, tirará de Cumberry y Blanedo responde con una magnífica intervención. Y enseguida el 2-0. Tras el lanzamiento de esa falta, cuelga el balón a Badía y cabecea Bellido. 6 partidos sin perder llevaba el Sporting. A partir de aquí el desarrollo del partido va a ser realmente extraño, porque con 10 jugadores y en la segunda parte el Sporting va a lograr incluso empatar el partido. Pues nos vamos a esa segunda mitad. La primera ocasión del Compostela, jugada personal de Christensen, que va a disparar buscando a la escuadra de Ablanedo. Fuera por muy poquito. Y enseguida la acción del 2-1. Pablo lanza esa falta, cabecea a Avelino y gol de Sabou, empalmando con la izquierda según le cae. Por cierto, había quitado del terreno de juego a Pierre, a su delantero García Cuervo, con lo que parecía una renuncia casi total al ataque, y todo lo contrario. Efectivamente, porque aquí se completa la remontada. Disparo de Pablo de libre directo. Empate a 2, minuto 59 de partido. A punto estuvo de decidir el Compostela en esta jugada. Remate de Ojen al larguero. Se reclamó gol fantasma, pero vamos a ver en la repetición. El balón bota claramente dentro del terreno de juego. Recordamos que el Sporting es el equipo más favorecido por los postes. 15, ¿ha visto ya Blanedo cómo se estrellaban en la madera? Ahí está el balón que bota fuera. fuera. Bota fuera. De la línea. Quien prueba fortuna a continuación es Abadía, de libre directo. Se luce a Blanedo. Y la última jugada, la del 3-2, jugada de Galdames y Paniagua. Centro de Galdames y el remate final de Moure. Faltaban 4 minutos para el final del encuentro. Y sentenció Moure, un hombre que salió precisamente para jugar esos últimos minutos del partido. Ha jugado 12 partidos y los 12 en la segunda parte. Por cierto, que el final del encuentro no estuvo ni mucho menos exento de polémica. Fíjense en esa acción, sobre el pitido final. Fabiano sobre Velasco, ¿no? Exactamente. Vamos a ver en la repetición cómo le pega un rodillazo. Ahí está Velasco en el suelo, ahí está la rodilla de Fabiano. Aquí Joaquín todavía se puede expulsar al jugador. Y le expulsaron. Se puede ir, expulsaron, iría directamente al acta. Una vez que se acabe el partido, le comunicaría, está usted expulsado, y al acta. Y este es el final del encuentro, que terminó pues de mala manera, con tangana, con discusiones entre jugadores y árbitro. Lo que no se puede mostrar es las tarjetas ya. Pero al acta sí fue. Y ya en el túnel, otra fea acción de Fabiano. Ahí lo vamos a ver. Se va a buscar al miembro del banquillo del Sporting. Fabiano expulsado, hombre que ha sido protagonista esta semana
porque el Celta ha anunciado que va a comprarle por 100 millones, dado que hay una cláusula en su contrato que así lo permite. Lo que ha motivado, por cierto, unas malas relaciones entre Celta y Compostela que han quedado medio aclaradas esta tarde, ya que el Celta sí que ha negado que tuviera interés alguno en fichar a su entrenador Fernando Castro Santo. Curiosamente hemos visto en estos dos partidos a los dos equipos que están en promoción, Sporting y Albacete, que además son semifinalistas de la Copa del Rey, algo que ya es realmente raro. Ayer en la Romareda, el Zaragoza, después de 2 años, desde octubre del 93, supo lo que era la derrota, y además de una manera concluyente ante un Athletic de Bilbao que en toda la temporada no había metido ni siquiera 3 goles en un solo partido de Liga, y ayer Esteban Cuesta metió 4. Así es, en un encuentro en el que el Zaragoza puso el corazón para irse hacia adelante, irse al ataque, dominar el balón y encerrar al Athletic en su área, pero le faltó precisamente lo que puso el equipo bilbaíno, la cabeza fría para poder transformar sus ocasiones. Pero escuchen estas imágenes porque había aficionados en la Romareda de todas partes. Este habla inglés. En Inglaterra, en inglés. También el portero se ha percatado, será por el acento seguramente. O por haber oído Robin muchas veces. Pues no, era el señor Battershaw, el espía mandado por el Arsenal para saber cómo juega el Zaragoza. El Arsenal que se medirá con el Zaragoza en la final de la Recopa. Comenzó el Athletic sin complejos, estirándose, y el disparo alto es de Alquiza. Ni que decir tiene que luego veremos el partido del Arsenal. El centro de Cafú, finalmente va a ir el balón al brasileño, que dispara y atrapa bien Valencia. Imagen polémica. Penalti de Óscar Vales a Snyder. Eran los mejores minutos del Zaragoza. Bueno, no, yo creo que está claro, ¿no?, que Óscar Vales derriba agarrando a Snyder y por lo tanto el penalti es justo. Era el primer cuarto de hora, penalti claro sobre Snyder y lo iba a lanzar Aragón. Jugaba, repito, muy bien, el único representante español en las finales europeas. Se ve claramente entonces que le derriba y el encargado de lanzar el penalti es Santi Aragón. Se adelanta mucho el guardameta del Athletic antes de que toque Aragón el balón y atrapa. Quinto jugador que falla por segunda vez un penalti. Aragón ha fallado por tanto 2, pues a partir de aquí se puede decir que cambió también la suerte del Real Zaragoza. Pardez hace la pared de tacón, sigue la jugada, le llega nuevamente el balón, se revuelve con la zurda, dispara fuera. Y aquí va a llegar un gol anulado al Athletic de Bilbao. Larrazábal es el que centra y Guerrero el que cabecea. Se pitó fuera de juego de Julen Guerrero. Tenía dudas Julen, pero vamos, hay 2 jugadores del Athletic que están en fuera de juego cuando el compañero golpea el balón, por lo tanto es correcta la anulación del tanto. No lo veía nada de claro Víctor Fernández. Cafú, Sin muy duda el incisivo mejor del siempre Zaragoza. por la banda derecha. Y así empalma el jugador Maño Nallín, el jugador zaragocista, que no Maño. Fuera. Y observen, porque siempre se suele decir que son muy torpes con los pies los porteros, y esta puede ser bien la prueba de lo contrario, aunque finalmente consiguió el centro del jugador bilbaíno, pero no pudo rematar Julen Guerrero. Buena la intervención ante el saque de esa falta ensayada del Athletic de Bilbao. Caranca y gran parada de Juanmi, que no tuvo ayer su día. Y tampoco lo tiene ahí Julen Guerrero, que manda el balón al poste. Por cierto, esa acción fue anulada por un fuera de juego posicional que realmente era para que el árbitro dimitiera. Pero atención porque esta es más polémica. Esto va a ser el gol de Valverde, el 0-1 en el minuto 39, en una jugada que se reclamó como fuera de juego del Chingurri Valverde, que levanta muy bien ahí el balón, pero no hay absolutamente ninguna toma televisiva que demuestre si estaba o no en fuera de juego Valverde. Por lo tanto tendremos que decir como el árbitro gol, ¿no? Así es. No obstante, las imágenes se veía como el árbitro iba mirando al linier, y el linier se conoce que no levantó la bandera. Ya tras el descanso, en el minuto 52, va a llegar el penalti de Cáceres a Guerrero. Ahí está Joaquín. Parece que empuja, parece que hay un empujón. Digo que parece porque es lo que yo creo, ¿no?, que hay.
porque tampoco tenemos mucha base para poder decir que es penalti, pero la verdad es que tampoco hay todos los jugadores de mejores. Zaragoza protestaron mucho esta acción, ¿no? Pues Larrazábal lo lanzó, consiguiendo así el 0-2. Y aquí se pidió penalti por manos de Alquiza. Si le dan la mano, que tampoco es muy claro, yo diría que es involuntario. No hace ningún gesto el jugador bilbaíno porque juegue el balón con la mano. Minuto 67. Va a llegar el 1-2. Gran gol de Pardeza. También otro de los destacados ayer del Real Zaragoza. Hace un control excelente con la derecha y empalma con la zurda, poniendo el balón donde es imposible que llegue Valencia. Otra ocasión para el Zaragoza, pero ni Higuera, ni Poyet, ni Snyder aciertan, porque es lo mismo. Valencia estuvo acertadísimo. Y en el minuto 83, Alquiza da ese centro para conseguir el 1-3 en Chingurri Valverde. Pues si el Sevilla ha encajado solo un gol de cabeza, el Zaragoza 14. Es el equipo que más, ¿no? En primera división. Pues magnífica la asistencia de Alquiza para Valverde. Y ahí empieza justamente el 1-4. En el despeje de Valverde, que le llega así a Julen Guerrero, dribla a Juanmi, que había salido lógicamente, porque no tenía otra cosa que hacer, y consigue el 1-4. A placer marcó Julen el 1-4. Veíamos a Amorortu. Amorortu quiere seguir como entrenador del primer equipo del Athletic de Bilbao, aunque tal vez la directiva le depare seguir gobernando sobre la cantera de Lezama. Decían ayer algunos que Amorortu se sentía un tanto triste por derrotar al Zaragoza, equipo en el que él jugó además cuando tenía una gran plantilla. Precisamente en la sala de prensa está la fotografía que tiene, pues entre otros, a Valdano, a Víctor y a Amorortu. En la Romareda, después de casi 2 años, perdió el Zaragoza. Cambiamos de escenario y nos vamos a Anoeta. Y este es Echeverría, que así llegaba y ponía en su casa, en su habitación, la bota de oro, y desde ahí prácticamente se tenía que ir a la concentración de la Real Sociedad para estar en el encuentro de esta tarde frente al Betis. No tenía tiempo para mucho, gran ovación, por tanto, para el jugador de la Real Sociedad. Y nada más comenzar el encuentro, el penalti de Picabea a Menéndez. A simple vista parece muy claro. Sí, la zancadilla, como vamos a ver ahora, es clara. No llega el defensor y traba al delantero, penalti. Sí, ahí está. Encima estaba al lado. Está muy cerquita. Pues Vidakovic es el encargado de poner el 0-1 en el marcador. El Barça y el Betis, con 9 penaltis a favor, son los equipos a los que más penaltis pitan. Y aquí se pidió también penalti por mano de Ureña. Lo reclaman los jugadores de la Real. Pues no sé, No se puede decir. no ¿no? se puede decir, no sé. Ese es Serra Ferrer, que no estaba tampoco nada seguro, o mejor dicho, probablemente estaba seguro de lo contrario. Codro va a conseguir el gol del empate. Desde ahí manda ese balón cruzado para conseguir el empate a 1. Pues mantiene sus diferencias con Zamorano, es el gol número 21, a 6 del Pichichi. Y su lógica tenía esa pancarta. Neo quédate. Ahí es Idiáquez el que cae en el área y le enseña a Rubio Bolivieso tarjeta amarilla, supongo que por tirarse. Pues atención, porque esto ha motivado incluso la protesta irada del presidente de la Real, Luis Uranga. Pues una cosa similar ha tenido a Moller apartado 2 partidos Para ti, de la Liga Alemana, por lo tanto no hay penalti, lo veremos después. Y gran ovación para Echeverría. El bota de oro español. Disparo. Y Albistegui se marcha fuera y así terminaría el encuentro. Empate 1 entre la Real Sociedad y el Betis. En Echeverría, el voto de oro en el Mundial Juvenil celebrado en Qatar. Ya saben, España quedó en 4º lugar. De Anoeta, en San Sebastián, con empate a 1 nos vamos a Sarriá. En Barcelona, el español venció cómodamente 2-0 al Racing de Santander. Los periquitos. Y la primera ocasión, pase de Luis Zembranos a Lluís, que desde ahí dribla y raso manda el balón, que significa el 1-0.
Un jugador que suele actuar de reserva y pese a ello lleva ya 4 goles. Así empezaba el partido para un Racing que había decidido que ya no pediría la cesión de Iván de la Peña al Barcelona para lo que resta de temporada. Carreras saca el córner y su centro lo va a rematar Mutiu fuera. Y vamos a ver otra gran ocasión del Español. Lluís no acierta a levantar el balón por encima de Ceballos. Sí, porque el gesto es de picar el balón por encima de la salida del portero. Radchenko va a caer en el área. No pita nada el señor Dauden Ibáñez. Después de empujar Radchenko, como hace, es lo que hace primero el jugador del Racing. Desplaza al jugador. Tomás va a sacar la falta y Toni se luce perfectamente colocado, el guardameta españolista. El Racing saca de banda, Radchenko se va bien, el disparo al poste y excelente la intervención de Toni. Y ya en el minuto 74 el 2-0, la jugada excelente de Arteaga. Él mismo había robado el balón. La alegría lógica. Vamos a hacer ocasión de ver cómo roba el balón y evita también a Zigmantovic, colocando así con la zurda el balón dentro de la portería. Otra gran intervención de Toni que bajo los palos salva ese gol. Y una gran jugada de Lardín. Un caño, dispara y se va fuera. Ese disparo raso y con la zurda. Buena intervención, buena la actuación de Toni con el Español, que se queda con los 2 puntos. El Español sigue séptimo clasificado, aunque conviene incidir una vez más que solo los 4 primeros van a Europa. Eso sí, si el Depor gana la Copa, no ganando la Liga, y el Zaragoza ganara la Recopa, hasta el 6º se puede meter en competición europea. A continuación vamos a ver 2 partidos, el de Oviedo y el de Valencia. En Valencia vamos a ver al Logroñés y ya les digo que el Logroñés todavía no es matemáticamente equipo de segunda división. Pero empezamos en Oviedo porque el Oviedo, que soñaba con Europa, Chus, acabó empatando. Acabó empatando a 2 en su estadio ante el Real Club Celta de Vigo. Y Radomir Antich al final del partido dijo que si Andrada Sesurmendi, el árbitro, o dijo del árbitro, que si existiese justicia no volvería a arbitrar. Aunque lo cierto es que las imágenes no dejan entrever un arbitraje tan desastroso como el que ha dicho que existió Radomir Antich. Esa era la primera oportunidad del partido del conjunto gallego, del Celta, en el disparo de Desio. Y esa es la primera jugada polémica. Cae Carlos dentro del área ante Pachi Salinas. Pero Pachi busca balón, Joaquín. Es lo que digo, que es que el que no salta es Carlos y el defensa despeja de cabeza. Ahí no hay Carlos falta. no va a llegar ahora al remate de un balón que envía desde la derecha Manel. Y en el Oviedo, recuerden, faltaba Jokanovic. Prosineski es el hombre que inicia esa jugada. Combina con Oli. Y de nuevo, Prosineski. Su remate a las nubes. El Celta lo seguía intentando a balón parado, pero Mora se mostraba como un guardameta seguro. Ahora el que disparó fue Vlado Gudel. Y una de las mejores acciones del partido. Aguirrechu, Sánchez. El delantero del Celta lo hace prácticamente todo, menos el gol. Disparó fuera por muy poquito. Pero unos instantes más tarde sí que iba a llegar el primer gol del partido. Sánchez y Gil, que de esa manera inauguraba el marcador en el Carlos Tartiere. La alegría de los seguidores vigueses que se habían desplazado hasta la capital de Asturias y el gol de Gil. Más de 2.000 seguidores del Celta hoy en el Tartiere. Tiro lejano de Suárez, que detiene, seguro, Villanueva. Y todavía en la primera parte, oportunidad para Vlado Gudel. Disparo alto. Así se llegó al descanso. Ligeros retoques en la alineación del conjunto asturiano que le dieron buen resultado al conjunto de Antich. Oli puso a prueba ahí a Villanueva. Y ahora es Carlos.
Atrapa de nuevo el guardameta del Celta y Carlos queda tendido en el terreno de juego. Tuvo que ser sustituido poco después por Pablo Maqueda. Otro de los 6 lesionados de la jornada. Prosineski lanza la falta y Rivas, que llega desde atrás, marca en el minuto 57 el empate a 1. 1 de cada 3 goles del Oviedo es de cabeza. Gran gol de Rivas, el jugador criado en el Atlético de Madrid, que ha actuado casi un poquito de todo, de centrocampista, de lateral y hasta de central en el Real Madrid. Y este es su tercer gol. Otra jugada con cierta polémica porque cae Vlado Gudel dentro del área. Acaba disparando Gil y rechaza Mora. Ahí está la repetición del posible penalti, Joaquín, sobre Yerkan, que creo que es el jugador llega y despeja el balón. Me da la impresión de que es Rivas, el propio número 4. O el 4, sí, Rivas. No sé si llega o no. Es Yerkan, Desde luego está claro que le da el balón al jugador. El que juega es Berto. Tendrá una doble oportunidad Oli. Al final, el balón a córner. En ese instante, el juez de línea llama a Andradas y Surmendi y le dice que el técnico visitante está levantándose continuamente y protestando. Decisión de Andradas, expulsar a Carlos Aimar, que tuvo que quedarse escondido detrás de la boca del túnel de vestuarios para ver cómo finalizaba el encuentro. Pues así tendrá que ver también el próximo encuentro, Celta-Valladolid. Y poco después, el Oviedo hacía el 2-1. En esa acción de Pablo Maqueda. Con el primer palo bate a Villanueva. Yo creo que acaba empujando un poquito el balón para que entre en su portería. La alegría de Maqueda y la repetición del tanto. El Oviedo es con el Mariz el equipo que más goles ha conseguido en la segunda vuelta. En cualquier caso, gran gol de Maqueda. Parecía que el Oviedo le había dado la vuelta al partido y que el Celta se iba a marchar del Tartiere sin puntos. Y mucho más cuando todavía el conjunto de Antich creaba oportunidades, como esta de Jankovic y Prosineski. Pero a muy poco del final llegó el gol de Vilanova, minuto 87, que empataba el encuentro, 2-2. Pues este jugador hasta hoy solo había jugado 19 minutos en la liga. Pocos más jugó hoy y marcó. Así llegó el final del encuentro con el empate en el marcador del Tartiere. Han recogido las cámaras la falta de la que viene precedida ese segundo gol, que era el motivo de queja de Rado Pirotic. Cerramos en Mestalla, Valencia-Logroñés. No matemáticamente, pero la realidad virtual envía al Logroñés a Dice segunda Juan Mora que división. milimétricamente sí está en segundo. El Valencia se ha impuesto por 3-0. El partido no ha gustado demasiado en el Luis Casanova, sobre todo porque en la primera parte las ocasiones las ha creado el Logroñés. Las escasas ocasiones, claro está. Esa primera es de Markovic, que tiene que sacar Zubizarreta. Y la segunda, después de este córner, en un disparo lejano de Acosta. Desde ahí atrapa bien Zubizarreta. El único bagaje ofensivo del conjunto de Parreira, este disparo de Raúl, que se va por encima de la portería de Ocho Torena, hoy portero titular del Logroñés. Bronca en el descanso. 0-0 en el marcador. Y el personal pidiendo a Mijatovic, que ya estaba restablecido de su lesión. Y oportunidad para Poyatos después del balón de Fernando, que Ocho Torena envió o despejó al poste. Penef por encima de la portería de Ocho Torena. Y va a llegar ya el primer gol del encuentro. Balón para Raúl, que remata Lubo Penef. Era el 1-0, minuto 56. Protesta Ocho Torena, protestan los jugadores del Logroñés, reclaman que en el momento del pase de Raúl el balón había salido por la línea de fondo. Tendremos oportunidad de verlo inmediatamente. Ahí tenemos al delantero. Nos tapa en el momento del centro. Tenemos una toma más. Pero hay otra toma más. Ese era el gol y ahí está el momento. Tiene que salir todo el balón. La impresión desde luego que da es que no sale el balón completamente, ¿no? Por lo tanto el gol es válido. Asistencia de Raúl, que se tuvo que retirar tristemente lesionado. Se perderá ya el resto de la campaña. Parreira quiso poner ya en el terreno de juego a Mijatovic. Se lo estaba reclamando, como bien decías, el público. Y lo primero que hizo Petja Mijatovic fue esto: intentar sorprender a Ocho Torena en un mal despeje de este. Esa sí se puede decir que fue la de Pelé, porque la de Pelé no entró. Sí. Y otra oportunidad para Penef, que salva Ocho Torena. Poco bagaje ofensivo del Logroñés en esta segunda parte. Si acaso este remate de Marín a la izquierda de la portería de Zubizarreta. Y atención porque viene el 2-0.
Ese que recoge el balón es Romero, ex del Logroñés. Desde ahí bate a 8 Torena. Minuto 74. Quizá el sol es la única explicación lógica. Deben de tapar los jugadores porque es que parece que ni ha visto el tiro. Se queda absolutamente clavado. 8 Torena. Y va a llegar el 3-0. Balón de Camarasa. Y Mijatovic se lo regala a Lugo Pénez. 79 minutos, 3-0, partido cerrado en el estadio de Mestalla. Y el sexto gol del ariete del Valencia. Repetimos la única mala noticia hoy para el Valencia, la lesión, rotura de ligamento lateral interno de la rodilla izquierda del joven Raúl. Así llegó el final del encuentro, con la victoria para el conjunto local. Enseguida nos contará Juan Mora por qué el Logroñés no está todavía matemáticamente en segunda. 31 jornadas se han disputado en primera división y así está la clasificación. A falta de 7 partidos para el final, Real Madrid líder, 48 puntos. En Europa, Depor, Barça y Zaragoza, 40, 38 y 37 respectivamente. Betis y Sevilla ocupan los puestos que darían derecho a la UEFA. Ya saben si Depor gana la Copa o Zaragoza la Recopa. El séptimo es el Español con 35 puntos, con 34 el Athletic, 32 para Valencia y Real Oviedo. Con 31 el Tenerife, 28 para Compostela, Celta y Real Sociedad. 27 puntos para el Atlético de Madrid, 26 para el Racing. En promoción Sporting y Albacete, Sporting 26, Albacete con 25. En descenso directo Valladolid con 21 y Logroñés con 11 puntos. Zamorano y Codro han mojado en el día de hoy los dos, así que siguen al frente de la tabla de goleadores. 27 goles Zamorano, 21 para Codro. Y esta es la quiniela de la jornada. Sevilla-Barça 1, Valladolid-Depor X, Real Oviedo-Celta X, Real Sociedad Betis X, Tenerife-Real Madrid 2, Valencia-Logroñés 1, Atlético de Madrid-Albacete 1, Zaragoza-Atlético de Bilbao 2, Compostela-Sporting 1, Español-Racing de Santander 1, Villarreal-Barça B 1, Eibar-Rayo 2, Toledo-Hércules 1, Mallorca-Badajoz 1 y en el pleno al 15 Orense-Mérida 2. Sobre una recaudación de cerca de 1.500 millones de pesetas, se ha escrutado ya el 95%, han aparecido 33 máximos acertantes del pleno al 15 que cobrarán prácticamente 9,5 millones de pesetas, casi 5 millones para los acertantes de 14. Y esta es la próxima jornada, la número 32. Deportivo de La Coruña-Barcelona, próximo sábado por las televisiones públicas. Celta-Valladolid, Real Betis-Real Oviedo, Real Madrid-Real Sociedad, próximo domingo 7:30 en Canal Plus. Logroñés-Tenerife, Albacete-Valencia, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, Sporting-Zaragoza, próximo sábado, ya que el Zaragoza necesita un día de descanso para la Recopa. Racing-Compostela y Español-Sevilla. Y les decíamos que en el escáner íbamos a intentar explicar por qué el Logroñés no está descendido. Juan, está a 14 puntos del Albacete y son 14 puntos los que quedan por jugarse, ¿no? Así es, pero para salvarse el Logroñés tendría que ganar esos 7 partidos, el Albacete perder esos 7 también y luego tener a su favor además el gol average, que de momento le es muy desfavorable. El Logroñés lleva 6 partidos sin marcar. En estos 6 últimos partidos solo ha conseguido un punto. Aquí estamos viendo algunas de esas acciones muy ingenuas de su ataque que le ha costado estar en la cola de la clasificación, muy destacado. 9 goles lleva en 30 partidos. Esto le hace ser un colista singular. Pero curiosamente con el Albacete empató los 2 partidos, tanto en las Gaunas como en el Carlos Belmonte. Esta es la historia de los peores colistas desde que la liga se inició en 1928. El Celta consiguió 0,3 puntos por partido en la temporada 43-44. El Castellón 0,352 puntos por partido y el Logroñés está ahí. Goles por partido a favor, el Logroñés es el que peor porcentaje tiene. A mucha diferencia está el Coruña. En cuanto a puntos no es el peor golista en la historia de la liga, pero sí en cuanto a goles. En goles en contra, en cambio, está muy por encima de los goles que encajó el Lleida, el Sabadell y el Castellón temporadas atrás. Este año solo 1,7, mientras que el Lleida llegó a encajar 4,4, 134 goles en la temporada 50-51. 134. Es el peor de los colistas europeos, 0,3 puntos por partido. El Brescia 0,4, un poco menos que el Dinamo de Dresde. El Lieja 0,5, igual que el Rordets holandés. Ipswich Town 0,6 puntos por partido y el Nantes 0,6 también por partido. Tenemos el peor colista de momento
del continente europeo. El peor de Europa y no el peor de todos los tiempos, que era algo que también se había llegado a publicar. Sí, en cuanto a los goles, porque lleva muy poquitos, 9 en 31 partidos. Hemos estudiado también en el escáner a Sandro, hoy titular en el Real Madrid, dejando a nada más y nada menos que Laudrup en el banquillo. Así es, Sandro es el primer partido que ha jugado entero en el Madrid y se puede decir que ha sacado un aprobado y que el Madrid tiene un nuevo jugador. Alejandro Sierra, Sandro, su nombre futbolístico, nació en Las Galletas, en Tenerife. El Tenerife, por cierto, le quiere recuperar. Tiene 20 años, ahí se inició en el Tenerife y ha jugado en el Real Madrid. Este año 8 partidos en el primer equipo, hoy por primera vez entero. 85 pases acertados a sus compañeros, solo 12 errores, un porcentaje interesante, 86% de aciertos. Sandro en el centro del campo, ha jugado 31 balones en horizontal, hacia atrás 30. Vamos a ver su juego ya más ofensivo. En vertical ha lanzado 16 balones a sus compañeros. Y en ataque 8. Una cifra muy baja, pero cuando jugaba hacia adelante, sus balones llevaban veneno. Aquí vemos el primero, lanzando al hueco hacia Raúl. Situado en la banda izquierda, se desmarca el asa y ahí le envía otro balón envenenado al área, que acaba con el remate de Zamorano. Una nueva prueba de su ambición cuando juega en ataque. Cómo envía el balón en vertical hacia el asa también dentro del área y genera una nueva ocasión de peligro. No todos los pases verticales, sino también en horizontal. En horizontal deja en magnífica posición a Zamorano para que marque. Estamos viendo prácticamente asistencias de gol de Sandro. Y aquí vamos a ver las genialidades individuales. 1, 2 y se va hacia el espacio libre en busca de un compañero que encuentra en hierro para que remate. Y ahora ha repetido este gesto técnico tan fabuloso. Un jugador fuera y Ramis también ha quedado atrás. Esto mañana Lobo tiene buen caviar. Desde luego ha sido magnífico el partido de Sandro. Yo creo que se ha ganado a pulso quedarse en el Real Madrid, sobre todo si se va Martín Vázquez al dentro. Y aquí como busca también en vertical el portal del Tenerife. Y sirve un balón a Zamorano. Gran partido de Sandro, repito, yo creo que hoy Valdano quería darle una prueba y se va a quedar en el Real Madrid, sobre todo si Martín Vázquez acepta finalmente la oferta del Deportivo de La Coruña. Entramos ya en terreno del laboratorio, Joaquín, porque hoy has tenido mucho trabajo, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta que... Carrasco ha tenido algo que ver en esto, ¿no? Hablamos de Inglaterra y decíamos de Inglaterra que el Blackburn tenía la liga ganada, 8 puntos de ventaja sobre el Manchester United, pero ha perdido hoy y le quedan 2 partidos y al Manchester 4, o sea que la cosa, valiendo la victoria 3 puntos, todavía no está decidida. Sí, está bastante igualada. Vamos a ver qué pasa. El Blackburn Rovers ha perdido 2-0 en Upton Park ante el West Ham en un gran partido en el que no ha jugado nada bien el conjunto de Kenny Dalglish. El West Ham se jugaba el descenso, aún puede bajar el conjunto que dirige Harry Redknapp, pero lo cierto es que ha conseguido una victoria clave. Ahí está Tim Sherwood, el capitán del Blackburn Rovers. Este es Jack Walker, el magnate multimillonario del Blackburn Rovers, el que ha puesto el dinero para que el equipo esté tan arriba y desde el principio dominó el conjunto del West Ham. Este es Holmes, Matt Holmes, que centra, no llega Tim Flowers y dispara alto Moncourt, el ex centrocampista del Swindon Moncourt, que lleva la manija en el equipo y que ha hecho un buen partido hoy. Y también alguna ocasión para el Blackburn Rovers. Es Chris Sutton, balón para Alan Shearer, pero su disparo finalmente fuera. Shearer, elegido ayer el segundo mejor jugador de la Premier League en Inglaterra. Y antes del descanso, otra ocasión para el conjunto de Kenny Dalglish. Es Stuart Ripley, que ha jugado en su banda derecha. Toca para Alan Shearer, la pared con Jeff Kenna, que ha jugado como lateral derecho, y su disparo a córner. Ha jugado Bisque, el ex del Barça, que ha debutado hoy con el Blackburn Rovers por la izquierda, y Ripley ha vuelto a su posición. Este es Harry Redknapp, su hijo Jamie Redknapp estuvo viendo el partido además, el centrocampista del Liverpool. Y en la segunda parte, ese balón para Tim Breaker, el lateral derecho del West Ham. Centra Breaker, pero saca córner Tim Flowers. Hacía una moto el lateral derecho. Ha hecho un buen partido Breaker, es Moncourt, el córner, y marca Ripper, el jugador danés Ripper, que ha llegado, ya ha comenzado la temporada al West Ham. Kenny Dalglish le toca sufrir aún siendo líder con, repetimos, 8 puntos de ventaja. Lo tiene... Depende de sí mismo. Si ganan los 2 partidos es campeón el Blackburn Rovers, pero vamos a ver de qué es capaz el conjunto de Dalglish, que tuvo también ocasiones. Ese Tim Sherwood se disparó fuera. Es cierto, ¿qué le queda al Blackburn? Le queda recibir al Newcastle y jugar frente al Liverpool en Anfield. Son 2 partidos muy difíciles los dos. Si le da el Liverpool la liga al Manchester, me parece que Robin dimite.
Una ocasión con gol anulado a Chris Sutton. Era Alan Shearer el que marcaba y parece que hay falta de Chris Sutton. Bueno, ahí lo que veo es un fallo horrible del portero. Hombre, pero le tiene enganchado. Y hay el alguien izquierdo. que está enganchando a un defensor, no al portero, ¿no? Yo creo que le hay engancha al falta brazo anterior, izquierdo. hay falta Exacto. anterior del portero, al portero. Sí. Eran los momentos claves del partido porque estaba dominando el Blackburn Rovers. Dispara alto Mike Newell, que salió en la segunda parte también. Pero no pudo empatar el conjunto de Kenny Dalglish, que seguía el ataque. Es Graham Sox, dispara, desvía Miklosko. Ahí entra Alan Shearer, también Chris Sutton. Entró con todo. Le ha pitado falta le a ha Chris pitado Sutton. falta, sí. Y con la presión del Blackburn Rovers tuvo la oportunidad del contragolpe el conjunto del West Ham. Ahí saca esa pelota controlada, es Ian Bishop. Ian Bishop toca para la banda derecha. Se marcha Matthew Rush. Centra atrás Matthew Rush, el disparo de Moncur y finalmente marca Don Hutchison. Precisamente un ex centrocampista del Liverpool, Don Hutchison, que ya sentenciaba el partido y le hacía un favor al Manchester United. Sorpresón en la Premier, partido que se ha celebrado esta misma tarde. Mañana jugará, creo que en Coventry, el Manchester United. Sí, en Coventry, en Highfield Road, y el último partido del Manchester United precisamente en este estadio frente al West Ham, en Upton Park. Imprescindible ver la derrota del Blackburn Rovers. Y la presión ahora va a ser para los hombres de Kenny Dalglish, que en esta imagen se marchan al túnel cabizbajos. Ahí está Alan Shearer, quizá una premonición de lo que puede pasar. Quedan 2 partidos para el Blackburn Rovers. Imprescindible ver al rival del Zaragoza, el 10 de mayo, final de la Recopa en París, el Arsenal, empatando contra el Tottenham. Con 2 hombres en forma, los hemos visto, David Seaman y Ian Wright. El córner de Anderton, remata Sheringham, la pelota al palo. No pudo ganar el Arsenal en el derbi del norte de Londres, ahí está Teddy Sheringham. Pero en la segunda parte llegó el 1-0, es Helder, Ian Wright. Y ahí le hace penalti Justin Edinburgh a Ian Wright. Este es el principal peligro. Este goleador lleva 30 goles, me parece, en la Premier. Está en todas las competiciones, lleva 30 goles. Ahí está el tanto de Ian Wright de penalti. El 1-0 lleva 5 goles en los 3 últimos partidos de Liga Wright. Y está que se sale Ian Wright. Es Justin Edinburgh, el centro de Edinburgh. Y marca Jürgen Klinsmann. Les decíamos, Shearer había sido elegido el segundo mejor jugador de la Liga Inglesa y Klinsmann el primero, Julio. Y la última ocasión, Rosenthal, paradón de Seaman, empate a 1. El Arsenal ya solo piensa en la Recopa, en la final. Esto ha sido lo imprescindible en la Premier. Nos vamos al Scudetto para ver al líder, a la Juve. Que ganó en Florencia. Minuto de silencio por recuerdo a Fortunato, que fue jugador además de la Juventus. Ha fallecido a causa de una leucemia que le ha tenido apartado del fútbol los últimos 2 años. Decían los hinchas de la Fiorentina que el dolor une a los dos. Ahí está el tanto de Gianluca Vialli, un golazo, el centro de Ravanelli. Otro que está también jugando fenomenal, Gianluca Vialli, ha vuelto de la lesión, marcando goles importantes para la Juventus. El penalti le hacen ahí a Francesco Baiano, penalti de Rampulla. Pide tarjeta. Pide tarjeta para el jugador, sí. Es curioso, después hace una zancadilla. Dispara Gabriel Batistuta, pero desvía muy bien Rampulla. Es un partido clásico del fútbol italiano, este Fiorentina-Juventus. Prácticamente se odian los dos. Ahí está Fabrizio Ravanelli en la segunda parte y la ocasión para el segundo tanto juventino es penalti sobre Ravanelli. Esto ya lo veo más dudoso. Penalti de Toldo. Y marca Roberto Baggio. Que quitando de la final del Mundial no falla. El único gol para la Fiorentina, centra el joven Cois, remata un golazo también Batistuta, que marcaba de cabeza hace poco en Marassi ante la Sampdoria y marcó otro golazo. Y el disparo fuera de Batistuta, el tanto de Fabrizio Ravanelli. Perucci, el portero de la Juventus, no juega porque está lesionado, está jugando Rampulla. Y el 1-4 lo marca Marocchi. Qué bonito el amago del suplente de la Juve, que está en todo. Esta semana jugará ya el partido de ida en la final de la Copa de la UEFA. También golea fuera el Milán. Un final de campeonato impresionante, 0-4 ante la Reggiana en Reggio Emilia. El primer tanto lo marca Gianluigi Lentini. Ha mandado matemáticamente a segunda división hoy el Milán a la Reggiana. Es Pablo Futre. El remate alto de Espósito. Futre, que el próximo miércoles dicen puede ser ya jugador de la Sampdoria. Le quiere Eriksson, porque comentamos una vez más que seguramente se va a marchar Ruud Gullit. Falta sobre Savicevic, que ha sido el mejor del Milán. El córner de Stropa y el autogol de Napoli, un ex milanista que marcó en propia puerta el 0-2 para el Milán. Incluso dicen que la Reggiana puede hacerse con los servicios de Lombardo y que puede entrar en la operación Pablo Futre.
Aún en la primera parte, otra ocasión para el conjunto milanista, ese balón para la banda derecha. Y el disparo de Stropa, que detiene bien el meta de la Reggiana. Y el remate al palo de Panucci. Ha arrasado el Milán sin duda, la Reggiana. Y quién sabe, si hubiera más partidos, si el Milán podría acercarse más a la Juventus. Es Esposito que dispara, detiene bien Rossi. Y al ataque el Milán, Donadoni, y va a marcar un gran gol Dejan Savicevic. 9 goles en 2 partidos lleva el Milán. En esta toma no parece un gran gol, pero la verdad es que fíjense en la repetición, porque es un buen gol de Savicevic. Pues hoy, a pesar de meter 4 goles, Berlusconi, que sigue siendo todavía presidente del Milán, ha dicho que su sueño es Faustino Asprilla. Le veremos después, porque también se está saliendo Asprilla. Que sí que tiene a Josh Weah, pero que su sueño es Asprilla y que solo le hace falta delanteros a este equipazo. Y el 0-4 para el Milán, ha centrado Stropa, toca Massaro y marca Marco Simone. La Reggiana en segunda, el Milán 0-4. De lo imprescindible en el Scudetto, nos vamos a la Bundesliga. Este es el líder, el Dortmund. Ganó 2-0 con apuros, con muchas bajas en la segunda parte al prácticamente descendido Dinamo de Dresde. Ahí no ha podido rematar bien Ricken, el joven Ricken. Este es Otmar Hitzfeld, técnico del Borussia Dortmund. E incluso ocasiones para el conjunto visitante, el Dinamo de Dresde. Esa pelota de Schobler para Johnny Ekström, el sueco. Hace una buena jugada individual Ekström. Ahí recorta. Pero finalmente el remate fuera de Ditken. Por cierto, la próxima semana en Bremen, Werder Bremen, Borussia Dortmund jugándose en media Bundesliga prácticamente. Está un punto el Bremen, que hoy no pasó del empate. El segundo tiempo, ocasiones para el Borussia Dortmund. Ahí toca Riedel. Y finalmente el disparo de Michael Zorc, lo detiene Cherchesov, el ruso. Y llegan los goles prácticamente al final, con apuros, pero ganó ese Stefan Reuter, que ha jugado como lateral derecho. Reuter va a tocar atrás. Ahí está Matthias Sammer. Matthias Sammer para Karl-Heinz Riedel, que no puede rematar, pero marca Tretschok. Nombre muy poco habitual en las alineaciones del Borussia Dortmund, Tretschok. Ahí está el toque de Sammer. Tretschok salió en la segunda parte por el australiano Graham Arnold. Y se trastabilla un poquito Riedel y el tanto de Tretschok. Y prácticamente al final el 2-0. Ese error de la defensa del Dinamo de Dresde. Recupera esa pelota Riedel. Y el tanto otra vez de Tretschok. Se mantiene líder, aunque con apuros el Borussia Dortmund. Y vamos a cerrar el repaso a lo imprescindible en Francia. Este es el campeón, el Nantes. Prácticamente ya matemático el campeón, el Nantes, que ganó 0-2 al Metz. Una ocasión ahí para Patrice Locó, había tocado Nicolas Suedek. Y está arrasando el conjunto del Nantes en el campeonato francés. Otra ocasión más, Nicolas Suedek. Pero no puede rematar. Era Jean-Michel Ferry. Porque le hacen penalti, ¿no? Era el capitán Jean-Michel Ferry. Ahí está el empujón. Y en la segunda parte el primer tanto, Endoram. Jacques Endoram, lo hemos comentado, internacional por el Chad y buen jugador del Nantes. El remate de Endoram y más jugadas para el conjunto visitante, el Nantes. Esa pelota otra vez para Endoram. Y Patrice Locó dispara, pero saca el meta del Metz a córner. Ha sido un paseo militar prácticamente la liga francesa para el Nantes. Es el internacional Nicolas Suedek. Suedek se marcha y el 0-2 lo marca Reynald Pedros, otro internacional zurdo. Y el Nantes, que es prácticamente la selección francesa. Ahí toca Nicolas Suedek y el tanto de Reynald Pedros, ya prácticamente campeón el Nantes. Vamos a comparar, después de ver los mejores partidos que se han jugado hoy en Europa, nuestra liga con las más importantes en el continente, Juan. Pues hacía 10 jornadas que no se marcaban tantos goles en la Liga Española, 32, que es la cuarta mejor marca anotadora del año. Este acierto rematador nos lleva al primer lugar de la jornada y a aproximarnos a Italia en el promedio general. La liga más goleadora, por lo tanto, hoy ha sido la española. El fútbol internacional y empezamos por la liga inglesa. ¿Dónde vamos ahora, Julio? Vamos a ver un partido clave para el descenso en el que el Norwich prácticamente ha perdido la categoría ante el Liverpool en su estadio. En Carrow Road el Norwich perdió 1-2 frente al Liverpool y la verdad lo tiene prácticamente imposible. El equipo que dirige Gary Megson, ahí están los capitanes, Ian Rush, es Newman, capitán del Norwich.
Y lo cierto es que el equipo de Mexon jugó bastante mal y no pudo hacer nada frente al Liverpool, que jugó a medio gas prácticamente. En la primera ocasión, ese Ulla Thorne, el volante que juega por la izquierda y que fue el mejor del Norwich, no puede rematar. Este es Gary Mexon, ex del Manchester City. También jugó en el Norwich y ha llegado para suplir a John Dean, que fue cesado hace un par de semanas. Es Jamie Redknapp, balón para Mickey Thomas, toca McManaman, otra vez Redknapp, balón para Steve McManaman. Con él está el galés Mark Bowen, McManaman atrás, Thomas, toca Ian Rush y marca Steve Harness, el 0-1 para el Liverpool, un hombre que juega muy poquito Harness. Tampoco estuvo Rob Jones para el Liverpool, jugó Thomas de lateral derecho. Y tampoco estuvo Neil Raddock, jugó Mark Wright en el centro de la defensa. Pero ya ven que el Liverpool, sin jugarse nada, le ha fastidiado y le manda prácticamente a la primera división de allí no se existe la segunda como tal, al Norwich. Y el Liverpool juega la última jornada frente al Blackburn. Disparó al palo de Jamie Redknapp, que hizo un buen partido. Y va a llegar el tanto del empate para el Norwich. Lo marca, como no, Ulla Thorne, que fue el mejor de su equipo, hay que insistir, pero no pudo hacer nada el Norwich. Centro y el remate ante la mala salida. En realidad no sale David James y remata a placer Ulla Thorne. Y ya en el segundo tiempo, pared perfecta de Steve McManaman con Ian Rush, pero dispara alto McManaman ante la salida del joven Andy Marshall. Entre los jugadores que ha vendido el Norwich, las lesiones del Norwich, este equipo está en segunda prácticamente. Gary Mexon y una ocasión para el conjunto de Carrow Road, pero al contragolpe el balón de David James para Steve McManaman. Se marcha con la rapidez habitual Steve McManaman, dispara Marshall y marca Ian Rush. El 1-2 que sentenciaba el Norwich, un equipo que hace 2 años estaba jugando la Copa de la UEFA, eliminando por ejemplo al Bayern de Múnich y jugando frente al Inter. Dispara alto Ashley Ward, el mejor goleador en la temporada del Norwich, luego del modesto Crew Alexandra, pero el equipo de Gary Mexon está ya en segunda. Nos vamos hasta Leeds para ver la victoria del Leeds United sobre el Aston Villa, uno que lo puede pasar muy mal. Pero muy mal. Ahí está Dean Saunders, otro equipo que fue campeón de Europa y que lo está pasando francamente mal, aunque tuvo ocasiones en la primera parte para ganar al Leeds. Ese balón para Gary Charles, desvía bien John Lukic. Ahí está el ex lateral del Nottingham Forest, Gary Charles. Y otra ocasión es Dwight York, llega Taylor, toca atrás. De nuevo el centro de Dwight York, Bagraz, paradón de John Lukic. No tuvo suerte el Aston Villa. Es Gary Kelly ya en la segunda parte, pelota para Carlton Palmer. Y atención a este pique de Carlton Palmer con Bosnich. Pero no va a pasar nada, seguramente. Todos quedan como amigos. No, se fue a la calle. ¿Se fue a la calle? Eso ya es raro, solía pasar en otras ocasiones. Sí, sí. Es la excepción que confirma la regla. Centra a Yeboah y el tanto de Carlton Palmer en el tiempo de descuento. Derrota trágica para el Aston Villa. Vamos a cerrar el primer bloque en Londres con la victoria del Nottingham Forest ante el Crystal Palace. Está prácticamente en la UEFA el equipo de ese hombre, Stan Collymore, y el Crystal Palace, que tendrá que pelear aún para mantenerse en la primera división. El 0-1 lo marca el holandés Brian Roy. Después de la bronca de Frank Clark a Brian Roy y a Collymore, el equipo ha mejorado mucho. Este es Dean Gordon, lateral internacional sub-21 por Inglaterra, dispara, pelota al palo. Ahí está el joven, buen lateral Dean Gordon. Es Dean Gordon, va a llegar el 1-2, el error, marca Ian Dowie, llegado del Southampton para tratar de mantener al Crystal Palace en primera, e incluso puede empatar el conjunto de Selhurst Park. Otra vez Dean Gordon, centra Dean Gordon, pero remata alto Armstrong. En el primer partido que hemos visto entre Norwich y el Liverpool hubo una actuación curiosa por parte de la afición. Nos gustaría que nos la contaras de nuevo. Julio, ¿qué pasó? Sí, los hinchas están muy enfadados con el presidente Robert Chase porque han vendido muchos jugadores, Chris Sutton, Ruel Fox, Mark Robbins, por ejemplo, Efane Koku. Todos ha recibido mucho dinero el equipo, pero el dinero no se ha gastado en otros fichajes y están en segunda. Entonces sacaron todos pancartas de Chase out, márchate, ¿dónde está el dinero? Pero en realidad durante el partido lo que hacían era animar al equipo. Apoyaron al equipo, pero pidieron que se marchara su presidente. Seguimos con el repaso y nos vamos hasta Stamford Bridge para ver al Chelsea frente al Queen's Park Rangers. Victoria 1-0 del Chelsea, prácticamente está ya salvado el equipo que dirige Glenn Hoddle. Es que es
Gary Penrice, para el Queen's Park Rangers, Barnsley, el remate que saca Karim, el remate ha sido de Andy Sinton, el córner que saca Ray Wilkins, balón que saca bajo los palos Gavin Peacock, sigue la jugada, gol anulado a Andy Sinton. Es Gareth Hall ya en la segunda parte, balón para Gavin Peacock, el recorte, el centro de Peacock, y marca Sinclair, Frank Sinclair, 3 puntos para el Chelsea, que está casi salvado. Main Road, Manchester City, Newcastle, uno de los empates a 0 de la jornada. Sí, está tratando de meterse en la UEFA, el Newcastle lo tiene casi conseguido, Nicky Summerby, detiene Pavel Sniček, y el Manchester City, Brian Horton, casi salvado también. Este es John Burridge, 43 años, y jugó la segunda parte con el Manchester City. Van a hacer una liga de veteranos ahí, ¿eh? Es Frank Clark, toca Beardsley y remata al palo Ruel Fox. No hubo goles, empate a 0, buen resultado para el Newcastle. Vámonos de Manchester hasta Liverpool en Goodison Park, otro empate entre Everton y Wimbledon. Este hombre es Stuart, un gol frente al Wimbledon, el año pasado salvó del descenso al Everton. Veíamos a Vinnie Jones, que jugó contra Alemania el miércoles con País de Gales. Es Amokachi, dispara, no puede marcar el Everton, que también está más o menos salvado, aunque podría peligrar en la última jornada el Everton. Una ocasión para el conjunto de Goodison. El disparo fuera es de Parkinson. Se debió jugar bien Vinnie Jones porque Gales empató en Alemania. Seguimos repaso, victoria del Leicester sobre el Ipswich Town. Dos equipos ya de segunda matemáticamente descendidos, los dos, el Leicester y el Ipswich. Ganó el Leicester 2-0. La primera ocasión, disparo de Rogers. Y el 1-0 para el Leicester lo marca Steve Whitlow. Veamos al veterano John Ward, vamos a ver si juega en segunda división la temporada que viene. Y el 2-0 para el equipo en el que empezó, Gary Lineker, lo marca Lowe. Le quedan 12 goles para encajar los 100. Cerramos en el condado de Letizia, Southampton, Sheffield. Empate a 0, Gordon Watson, ahí está otro hombre clave, Chris Waddell. Tampoco hubo goles en Dedel, partido en el que el Southampton se jugaba parte de las aspiraciones para salvarse. El remate de Watson, buena parada del meta Chris Woods. Es Matt Letizia, remata Kenneth Moncu, balón al palo, había tocado también Chris Woods. Y la última ocasión en la segunda parte para el Sheffield Wednesday, se lleva esa pelota Guy Whittingham. Toca atrás Whittingham, dispara David Hurst, pero detiene David Besant. Y así está, después de 39 jornadas, para algunos equipos solo 2 para el final, como es el caso del Blackburn, para otros 4, como el caso del Manchester, la clasificación de la Premier. Líder el Blackburn, 8 puntos de ventaja sobre el Manchester. En zona europea, Nottingham Forest, Liverpool y Newcastle. El Liverpool, porque recuerden, ganó la Copa de la Liga. En la zona de descenso, Crystal Palace y Norwich con 42 puntos, descendidos Leicester e Ipswich Town con 27 y 24 respectivamente. Y los goleadores, Alan Shearer del Blackburn Rovers, 32 goles, con 25 Robbie Fowler. Nos quedan grandes cosas por ver en la Liga Italiana. En el Scudetto hemos visto goleadas de la Juve y del Milán fuera de casa. La semana pasada veíamos un derbi en Roma, entre Roma y Lazio. Cada semana tenemos un derbi y esta tenemos uno en Génova que no se va a quedar atrás ni mucho menos, ¿no? Es un derbi apasionante. Y la Sampdoria. Un derbi apasionante, el Genoa-Sampdoria. Empate, ganó el Genoa 2-1 en un gran partido, un partido que tiene mucho colorido como siempre. El Genoa es un equipo que la verdad que no tiene demasiado, no tiene mucho talento, pero le ha echado un corazón en la segunda parte impresionante y se ha llevado los 3 puntos. Bueno, ha sido maravilloso lo que ha hecho el Genoa en la segunda parte, hasta Roberto Mancini, Signorini. El estadio abarrotado, por supuesto, para el gran derbi de Génova, Ruud Gullit, y un recuerdo muy especial para Fortunato, que moría esta semana. Lo veíamos en Florencia, en el Fiorentina Juve, y también en Marassi, en el Genoa Sampdoria. Y un aplauso, además del minuto de silencio, para Fortunato. Que se inició en el Genoa. En un estadio que hoy también tenía recuerdo para España, el joven que fallecía hace algunos meses. La primera ocasión, el disparo alto es de Ferri, el ex central del Inter. Ha sido un gran segundo tiempo, el primer tiempo no ha sido tan bueno, balón para Ruud Gullit, tenían mucho miedo los dos, sobre todo el Genoa, que se jugaba prácticamente el descenso hoy. Ruud Gullit
Intenta centrar, junto a él estaba Ruotolo, recibe esa pelota Gullit, recorta Ruotolo, pero su disparo finalmente fuera. A la derecha del joven Michillo. Ya en el segundo tiempo una ocasión para el Genoa, es Marcolín. Marcolín toca para John Van Schip, el holandés. Pelota para Thomas Scuravi. Scuravi abre para Marcolín y el disparo a córner. Walter Zenga, que estuvo muy bien en la segunda parte. El córner, el remate de Galante, desvía Walter Zenga. Estaba presionando mucho el Genoa y estaba mereciendo marcar ya el primer tanto. La pelota ha sido de Torrente. Busca el tanque Thomas Scuravi, dispara Bortolacci, desvía Walter Zenga. Una segunda parte trepidante hemos vivido en Marassi. Y el 0-1, el córner y el remate de David Platt. Increíble porque ha empezado jugado de lateral derecho en la primera parte. Una decisión bastante extraña de Eriksson. Pero el Genoa se volcó al ataque. Ese balón es para Onorati, centro Onorati. Toca como un Scuravi y un posible penalti de Bierkovic. Parece que le da la mano, vamos a ver si hay voluntariedad o no. Tarjeta por protestar a Scuravi. Penalti. Penalti porque lo hace de forma intencionada, tapar el balón. Salió Kazu Miura por Onorati en la segunda parte, el japonés que se va a marchar a la liga japonesa ya de nuevo. Bortolacci, pelota para Scuravi, una vez más gana la acción y marca placer John Van Schip. Scuravi es un tronco, porque en realidad es un tronco, pero le buscan siempre. Se lleva todos los balones por alto porque es fortísimo y es un hombre muy peligroso. Ahí está el remate de John Van Schip. No podía llegar Marco Rossi y seguía atacando el Genoa. Pelota para Thomas Scuravi, una vez más gana el balón y dispara al palo. Me has enfadado con lo de tronco, Va a llegar el penalti sobre Thomas Scuravi. Un agarrón clarísimo había ahí. Tardó un ratito en quitarlo, Tardó un ratito. El agarrón es clarísimo. Penalti es de Marco Rossi. En realidad le tiene agarrado durante toda la acción. El penalti que transforma el propio Thomas Scuravi, el protagonista de la tarde. Le devuelve la victoria de la Sampdoria en el partido de la primera vuelta, 3-2, ahora 2-1 para el Genoa. Hay que insistir, una victoria trabajadísima para el conjunto del Genoa, que vamos a ver si es capaz de salvarse. Dejamos Génova y nos vamos hasta Brescia para ver la victoria del Parma, también partido disputado ayer sábado. Le tiene muy lejos a la Juventus el Parma. Esa pelota es para Gianfranco Zola, le van a hacer falta a Zola. Juego peligroso. Y en directo lo transforma Gianfranco Zola. Zola, Asprilla, yo sigo pensando que es la mejor pareja de ataque que hay seguramente en todas las ligas europeas. Es una maravilla la pareja Asprilla-Zola. Asprilla está jugando muy bien la segunda vuelta. Empató el Brescia con este gol de Neri. No es fácil ver un gol al Brescia. Solo 15 hemos visto hasta hoy. Y en la segunda parte una ocasión para el Tino Asprilla, pero desvía el ex portero del Parma, precisamente Balota, y Asprilla con qué potencia se marcha, le hacen penalti. Penalti que transforma a Gianfranco Zola. Cerramos la primera parte del Scudetto con ese empate en el Olímpico de Roma. 0-0 entre Lazio y Cagliari, el Lazio peleando por una plaza en la UEFA, el Cagliari en mitad de tabla sin demasiados apuros. Es el disparo fuera de Pierluigi Casiraghi. Ha tenido muchas ocasiones el equipo de Zdeněk Zeman, pero no ha podido marcar. Diego Fuser, balón para Rambaudi, el fallo ahí de Puchedu, el lateral del Cagliari. Sigue Rambaudi, pero desvía el ex del Lazio, precisamente Fiori. Aún en la primera parte un disparo de Allegri, lo tiene Marchegiani, es Aaron Winter. El holandés Winter que ve bien a Beppe Signori, que tiene Fiori, que ha sido la estrella del Cagliari. Rambaudi, Casiraghi, balón fuera. Y en la segunda parte Beppe Signori, paradón de Fiori. Seguía presionando el Lazio. El córner que bota Beppe Signori, remata fuera Paolo Negro. Mala suerte, ahí salió Paul Gascoigne por Aaron Winter, el cambio que está haciendo habitual en el Olímpico. No ha hecho mucho esta tarde Paul Gascoigne. Pudo marcar el Cagliari en esta acción. Disparo de Allegri, desvía córner Marchegiani. Y la última es para el Lazio, Rambaudi.
Pierluigi Casiraghi detiene otra vez Fiori. Veíamos anteriormente a la Juventus, hemos visto ahora mismo al Parma. Son primero y segundo del Scudetto, se van a enfrentar en la final de la Copa Italiana y esta misma semana ya en el partido de ida en la final de la Copa de la UEFA. Sí, un partido esperadísimo el miércoles en el Ennio Tardini de Parma, Parma-Juventus. Vamos a ver qué pasa, pero yo apuesto por la Juventus, aunque el tándem ofensivo del Parma es una maravilla, pero la Juventus es un equipo que está haciendo una temporada espectacular. Por cierto, ¿sabes Con árbitro español, López Nieto, por cierto. López Nieto lo pitará. Seguimos viendo más partidos del Scudetto, nos vamos hasta Delle Alpi para ver el Torino-Nápoles. Empate a 1, no pudo el conjunto de Sonetti con el Nápoles. Carbone disparó fuera. Y el Nápoles de Bujadín Boskov, que también intenta meterse en la UEFA en estas últimas jornadas. Es Tarantino, el lateral izquierdo del Nápoles. Entra y dispara Agostini, la pelota fuera. Es el córner de Bernardini. Toca Ruggero Riccitelli, desvía córner Taglialatella. Y el ataque el Nápoles, Renato Busso, que marca el 0-1 para el conjunto de Bujadín Boskov. En la acción se lesiona Pastine. Y es el 0-1 para el Nápoles. Ahí está también Pecchia, Agostini también. Y en la segunda parte, al ataque el Torino, Anglomá, dispara fuera. Es una gran segunda vuelta el francés Jocelyn Anglomá para el Torino. Riccitelli. Para suplir a Stepanovic. Tanto del empate lo marca Rudi Völler para el Leverkusen. Eliminado en semifinales de la Copa de la UEFA. Ahí está precisamente Bert Schuster, que vio el partido al lado del banquillo, lejos del técnico. 2-1 para el Schalke 04. Tanto de, otra vez, Henrik Herzog. Había tentado Olaf Thon. Estaba Rudi Vollborn, aquel portero que le paró varios penaltis al Español, que le dejó fuera de la... Dejó sin ganar la Copa de la UEFA al Español. Es el tanto del empate. Ulf Kirsten marca para el Bayer Leverkusen.